Una democracia como la mexicana no puede ciegamente celebrar sin criticar también a los movimientos revolucionarios. Porque si no criticamos el aspecto violento de la revolución, ¿cómo podemos confrontar a quienes piensan que se necesita otra revolución en México? La situación está muy grave, la inseguridad es terrible, la desigualdad también, la pobreza también. ¿Cuándo un país necesita una reforma y cuándo una revolución? Yo creo que lo que queda claro es que lo que México necesitaba era la democracia, imperfecta, pero eso es mejor que la violencia. Y que creo también, me atrevo a pensar, que el millón de personas que murió por la violencia, por la enfermedad, por la peste, o que emigró de México, a esos no se les preguntó su opinión sobre la guerra civil que hubo en México en 14 y 15. Entonces estoy introduciendo una idea, de nuevo, un poco herética, solo un poco herética, porque creo que Zapata estaba justificado y que casi no tenía salida más que la rebelión por lo que las haciendas habían hecho en su pueblo. Yo creo que quizá sin violencia tal vez no hubiéramos podido tener una constitución como la del 17. Y sin embargo, simplemente les planto, me permito respetuosamente plantarles a ustedes la duda. ¿Era necesaria tal violencia? A la luz de la violencia actual que vivimos, pienso, modestamente, que tenemos que revisar y pensar que a lo mejor, qué lástima que Victoriano Huerta y el embajador de Estados Unidos tuvieron esa terrible idea de asesinar a Madero, porque con 5 o 6 días, con 2 semanas que Madero hubiera estado vivo, entra Woodrow Wilson como presidente de Estados Unidos, hubiera inmediatamente volteado la espalda como lo hizo a Huerta y quizá Madero se hubiera salvado. Y la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Francisco y Madero se hubiese salvado? Yo pienso que a lo mejor México hubiera tenido un trayecto menos violento que el que ha tenido. Ustedes dirán, ¿y qué importa saber eso? La historia es lo que pasó, no lo que hubiera podido pasar. Bueno, sí, pero un historiador debe de tomar en cuenta las posibilidades de ese pasado para poder entender su propia circunstancia. Entonces, segundo mensaje en esta ocasión. Amablemente bajar a los héroes de su pedestal, con todo respeto y cariño, pero verlos como seres humanos. Y en segundo lugar, no rendir culto ciego a la violencia como partera de la historia. Nuestros militares, a diferencia de los de América del Sur, nacieron del pueblo. Calles era maestro de escuela, Obregón era un ingenioso agricultor, Cárdenas apenas pudo ir a la escuela. Por eso apreciaban la paz y la construcción. No tenían un militarismo ciego, no creían en la fuerza únicamente, creían en la construcción. Ellos mismos, muchos de ellos, en su fuero interno pensaron, la violencia ha sido excesiva. Si ellos lo pensaron, ¿por qué no lo pensamos nosotros? Ese es mi segundo mensaje. Tercero, yo propongo que empecemos a pensar en estas 2010, en festejar, celebrar y conmemorar no 2 fechas, sino 2 siglos. No 2 fechas, sino 2 siglos.
Siguiendo una idea de Luis González, pensemos en México como una construcción. A partir de ese sencillo concepto, cabría preguntarse por todo lo que nuestro país, ha construido en 2 siglos. Y en esa respuesta puede hallarse todavía una filosofía para el bicentenario. No solo una historia de destructores, sino una historia de constructores. Ojalá me explique. Es mi tercera herejía. En México y en América Latina se ha construido muchísimo en 2 siglos. A raíz del ascenso de los liberales en el siglo XIX, México ha sido puerto de abrigo para los perseguidos de todas las tierras. Empezaron a llegar franceses, alemanes, italianos, polacos, españoles, libaneses, judíos, japoneses. ¿No les parece que eso es una construcción? ¿Que eso es algo que hemos logrado todos los mexicanos a lo largo de 2 siglos? Eso da sentido a nuestra vida y nos integra. México es un país con libertad de creencia y con convivencia religiosa, cosa que lo distingue de muchos países en el siglo XXI. Esa convivencia religiosa y racial, étnica, las instituciones que se construyeron y las leyes y las garantías individuales y las libertades cívicas y las escuelas y los ferrocarriles y las ciudades y los puertos, ¿no les parece a ustedes que esa construcción es algo que hay que conmemorar? En vez de únicamente concentrarnos en el grito del 16 de septiembre y el estallido de la revolución en el 1910. Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante que nos concentremos en lo que nuestro país ha construido en 200 años y no solamente en las 2 fechas 1810, 1910. También el siglo XX construyó muchísimo. Piensen, por ejemplo, en la historia de la medicina en México. Los hospitales, las campañas sanitarias, las labores de asistencia pública, los avances de la investigación, las escuelas de medicina. Todos esos doctores que están en la avenida, en la colonia de los doctores en México. Nadie se acuerda de ellos. ¿Les parece a ustedes que el doctor Bertis o todos los doctores que están son menos heroicos que Hidalgo y Morelos? Piensen en las hazañas de los ingenieros. Ya llegué al tema, los ingenieros. Pero como soy ingeniero industrial no voy a tocar ese tema, voy a hablar de los ingenieros civiles. Las hazañas de la infraestructura física en México. Piensen en la ingeniería civil y sísmica. Piensen en la tradición diplomática de México. Piensen en los grandes ministros de Hacienda que hemos tenido. Piensen en los grandes educadores, en las instituciones, en las universidades. Piensen en las cientos de empresas privadas de México, muchas de ellas que tienen más de 100 años de existir. ¿Les parece poca cosa como construcción nacional? ¿O es que vamos a seguir hablando únicamente de Hidalgo, Morelos, Zapata? No quiero decir que no se hable de ellos, puesto que yo he escrito sobre ellos. Críticamente quiero decir, porque en todos los casos las biografías han querido ser críticas.